En este documental hablaremos sobre las diferentes sociedades prehispánicas, en especial la sociedad maya. Interpretaremos los diversos fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales del mismo, además de los factores y causas del descubrimiento de América y las consecuencias de la conquista de América, principalmente en el área de Mesoamérica. Mesoamérica, región del continente americano, comprende la mitad meridional de México y el territorio de Centroamérica. Es un área definida por la cultura. Esta región vio el desarrollo de una civilización indígena en el marco del mosaico de la gran diversidad étnica y lingüística. La unidad cultural de los pueblos mesoamericanos se refleja en varios rasgos que Paul Kirchhoff definió como complejo mesoamericano. Actividades: Olmeca, agricultura; cultura maya, agricultura; cultura oteocana, las mejoras en la agricultura y el comercio; cultura zapoteca, la agricultura, el comercio, artesanía, caza, pesca, recolección; cultura mixteca, la agricultura; cultura tolteca, la agricultura y el comercio; cultura mixteca, la agricultura y la ganadería. Características: calendario de 260 días, estructura glífica, ofrendas a la tierra, sacrificios humanos, politeísmo, sistema dualista de pensamiento, medicina, matemática, astronomía, espacio-tiempo, territorio, centros ceremoniales, viaje al más allá, arte político y religioso. En este momento les hablaré sobre los periodos de la sociedad maya. Estos son tres: preclásico, clásico y posclásico. La civilización maya se ubicó en Mesoamérica. Mesoamérica abarca Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el sureste de México. Esta sociedad tuvo gran desarrollo en el ámbito científico, astronómico, arquitectónico, religioso, numérico y literario. En el literario podemos mencionar el Rabinel Achí, el Popol Vuh y Chilam Balam. El periodo preclásico podemos hablar que fue el periodo formativo en el cual se sentaron las bases de la sociedad, tanto en sus características culturales, sociales, económicas, y desarrollaron la agricultura. Esta fue una forma económica, ya que gracias a la economía ellos lograron desarrollar el comercio. El periodo preclásico inferior es donde ellos forman viviendas alrededor de los cenotes. El preclásico medio se establece el comercio y la cerámica, y el preclásico superior introdujeron el calendario y la escritura. En el periodo preclásico, como se citan las bases, podemos hablar de que eran sedentarios. Esto quiere decir que no iban de un lugar para otro, pasaron de ser nómadas a sedentarios. Desarrollan la alfarería, el comercio interregional. El periodo clásico es el de mayor esplendor, donde tienen mayor desarrollo, tanto económico, social, cultural, ya que ellos fue el auge de esta sociedad. Fueron aproximadamente alrededor de 600 años donde ellos desarrollaron todos sus conocimientos. El posclásico podemos decir que fue el declive de esta sociedad, ya que debido a una brutal sequía que hubo, se realizaron muchos sacrificios para que pudiese llover, pero al no funcionar esto surgieron muchas migraciones de Guatemala hacia México, y estas personas que emigraron fundaron la sociedad olmeca. Prehispánicas, quichés y cachiqueles. Durante muchos años los cachiqueles eran aliados leales de los mayas quichés. Sin embargo, el crecimiento del poder de los cachiqueles dentro de esta alianza finalmente causó tantas tensiones que los cachiqueles se vieron obligados a salir de la capital de los quichés.
Los cachiqueles se dedicaron a la práctica de armas desde el inicio de la conquista quiché. El reino cachiquel estaba conformado de 4 clanes compuestos de 10 casas grandes. Los gobernantes de Isunché eran 4 nobles, quienes se dividían en principales que gobernaban a los mazahuales y esclavos y secundarios que representaban a grupos menores. Quiché. La última ciudad de este reino quiché fue Utetlán, también conocido como Gumalcaj. Utetlán fue fundada después de 1250 por Gucumatz, rey de los quichés. Consta de complejos arquitectónicos. Todos los complejos están ubicados en posiciones defensivas y tienen juego de pelotas. Los templos están consagrados al dios del cielo Tojil y a la diosa de la luna Awilix. Existen otros edificios construidos en honor a Gucumatz, rey de los quichés, y Jacawis, dios relacionado con la montaña. El fin de esta ciudad llegó cuando Pedro de Alvarado la quemó junto con sus reyes en 1524. Soy José Orellana y les voy a hablar del tema Europa antes de América. Antes del siglo XV, la mitología, creencias y supersticiones era el único universo en que giraba el mundo antes del descubrimiento de América. Se creía que la Tierra era cuadrada, que al navegar cierta distancia los barcos se caían en un precipicio, que habían grandes monstruos marinos que destrozaban embarcaciones, y así como esas historias existían diversas creencias que no permitían la exploración a grandes escalas en otros territorios. Mas sin embargo hubieron 2 acontecimientos muy importantes, los cuales forzaron al hombre a expandirse en busca de nuevos horizontes. Estos 2 acontecimientos son el Renacimiento y la caída de Constantinopla. El primero fue el Renacimiento en Europa a principios del siglo XV, a través del cual se lograron importantes avances científicos como la brújula, el surgimiento de la imprenta como medio informativo y el uso de la pólvora creada por los chinos. El segundo acontecimiento fue la conquista de Constantinopla, que era la ciudad comercial más importante de aquella época. Los turcos cierran las rutas comerciales de sus enemigos, siendo España uno de ellos. España necesitaba nuevas rutas de comercio y es ahí donde un experimentado marino llamado Cristóbal Colón somete a la corona española a un proyecto de navegación para descubrir nuevas rutas y territorios. Este proyecto fue rechazado una vez, pero en un segundo intento es aprobado, con lo cual llegaría como resultado el descubrimiento de un nuevo mundo, América. Como algunas de las consecuencias de la caída de Constantinopla y el Renacimiento, tenemos que la imprenta ayuda a difundir nuevos mapas y expediciones fundamentales en aquellos tiempos. La brújula se hace amigo de los navegantes, siendo fundamental para crear nuevas rutas. Y por la caída de Constantinopla, España debe encontrar nuevas rutas de comercio, lo cual la lleva al descubrimiento de un nuevo mundo, América. En el siguiente punto hablaremos sobre las causas que originaron los viajes de exploración. Fueron causas económicas, políticas, científicas y tecnológicas. Las causas económicas tratan sobre el siglo XVIII de Europa, en el cual tiene un cambio. Surge el Renacimiento y nace la burguesía. Su necesidad de expandir el territorio era para encontrar nuevas rutas hacia el continente asiático. También su necesidad era de expandir el comercio. Causas políticas. Las causas políticas eran una introducción al capitalismo, en la cual se manejaba el mercantilismo, la cual era la acumulación de metales preciosos, en la cual también las grandes potencias europeas tenían ciertos dominios sobre los océanos y los mares. Eran nuevos descubrimientos geográficos. Las causas científicas y tecnológicas. La ciencia buscaba un nuevo mecanismo ideal para el ser humano, en los cuales también se daba la mejora de la navegación y también la construcción de nuevas carabelas aumentaba su tecnología. Entre sus mejoras estaba la brújula, estaba el compás magnético y el astrolabio. También estaban los nuevos descubrimientos geográficos. Gracias.
El proceso de conquista de América se llevó a cabo en un lapso de 30 años. Uno de los primeros pasos fue el sometimiento violento hacia las sociedades establecidas en la región. La justa guerra era un medio por el cual los conquistadores recurrían a la fuerza y violencia cuando los indios se negaban a reconocer la autoridad de España en sus territorios. Recurrían a la lectura de un texto llamado Requerimiento, donde legalizaba la conquista por la vía de las armas. En este proceso hay 4 etapas. La primera es la conquista bélica, lo cual significó el sometimiento de los conquistadores hacia las sociedades indígenas por medio de las armas. La segunda, la conquista económica, donde los indígenas tenían que dar tributos a los conquistadores. La tercera, la conquista religiosa, donde la Iglesia realizó su tarea misionera o el adoctrinamiento en este sometimiento, además de que se enriquecía con tierras, tributos y mano de obra indígena. La conquista bacteriológica, donde los pueblos indígenas fueron atacados por varias plagas, como la viruela, tifus y el sarampión.